Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión que forma parte de la Expo Posgrados de la Universidad Iberoamericana. En esta sesión vamos a hablar un poco acerca de en qué consiste el programa de la Maestría en Políticas Públicas. Mi nombre es David Eres, soy el coordinador de esta maestría que está alojada en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Y en esta ocasión, además, nos acompaña el doctor Isidro Zuluaga, también académico del Departamento de Economía, quien nos va a compartir más adelante eh, parte de su agenda de investigación y la docencia que realiza como parte de sus actividades en la maestría en políticas públicas. Antes de ello, voy a aprovechar para introducirles un poco la estructura de la maestría y qué es lo que nos hace distintos. También mencionarles que más adelante en la plática se va a unir también el doctor Alejandro Rodríguez Arana, quien nos va a hablar sobre también su agenda de investigación y su docencia como parte de su colaboración en esta maestría. Entonces, sin más, voy a proceder a hablarles primero de nuestra maestría. Entonces, la primera pregunta que surgiría es, ¿por qué es importante estudiar a fondo las políticas públicas? Pues las políticas públicas afectan directa o indirectamente a las personas y su entorno. Es decir, las personas responden a la implementación de políticas públicas. Y esto hace imprescindible entonces que para quienes participan en alguna de las etapas de las políticas, pues comprender el comportamiento de las personas y tomar en cuenta los incentivos que enfrentan cuando toman decisiones. Por dar un par de ejemplos que tienen que ver con el tipo de investigación y los temas que yo trabajo de políticas ambientales en México, todos conocemos el programa Hoy no circula. De hecho, hoy se activó la contingencia y el doble Hoy no circula. Pues el programa inició en 1990, pero la evidencia es mixta acerca de su impacto real en la reducción de tráfico y emisiones, debido posiblemente a la adquisición de un segundo vehículo por parte de algunas familias. Entonces aquí hay que entender un poquito cuál era el incentivo de las familias que se trasladan en automóvil ante la implementación de este programa. En algunos casos se compró un segundo vehículo, por ejemplo. Otro programa que es que ha sido implementado con resultados mixtos, de acuerdo a la literatura en México, es el pago por servicios ambientales. Em, en este caso, desde el 2004 se otorgan pagos a propietarios de bosques que se comprometen a conservarlos. La evidencia es mixta también acerca de su impacto en la reducción de la deforestación, debido al potencial impacto que tienen los recursos financieros para poder explotar otras parcelas que originalmente estaban en uso forestal. Esto es, en un contexto en el que los hogares están restringidos por su liquidez o que no tienen acceso a los mercados crediticios, quizás la obtención de recursos podría generar que ahora ya tienen capital para poder explotar sus tierras. Entonces, de nueva cuenta, es importante considerar que puede haber eh, consecuencias no deseadas de algunas políticas y entender bien entonces cuáles son los incentivos que enfrentan las personas y por qué las personas, hogares, empresas, incluso gobiernos toman las decisiones que toman. Pues a partir de estos dos ejemplos muy abreviados, porque la verdad es que la literatura es vasta acerca del impacto de estas políticas, pues algunas reflexiones que surgen son que las buenas políticas públicas requieren analizar los hechos correctamente, considerar un marco teórico adecuado, entender la estructura de incentivos y el marco institucional, y entender que existen limitaciones en el diseño e implementación de las políticas públicas. Además, es importante evaluar cuidadosamente las consecuencias potenciales de las políticas, como decíamos, las respuestas ante la implementación.
Las políticas públicas, hay que decirlo, han transitado de mecanismos para limitar las acciones y decisiones de agentes, es decir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, a políticas que van más enfocadas a solucionar retos y problemas complejos en la sociedad de manera viable, eficiente y adaptándose a las condiciones particulares del país. Esto para transformar el entorno y así contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Ahora les cuento un poquito cuáles son las perspectivas y nuevos horizontes de las políticas públicas. Por un lado, está la utilización de ciencias conductuales. Yo más adelante en mi intervención les voy a hablar un poco más acerca de cómo yo he utilizado este tipo de metodologías para analizar los factores psicológicos y emocionales que rodean a las personas y en su toma de decisiones. También está la consideración de cuestiones éticas en la práctica de las políticas públicas, así como el aprovechamiento de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, algo de lo cual nos va a contar un poco más el doctor Isidro Zuluaga en su intervención más adelante. Nada más para aquí dar una probada de cómo se puede utilizar la ciencia de datos y la inteligencia artificial en las políticas públicas. En el caso de las políticas en salud, para el monitoreo, predicción y gestión del riesgo poblacional, por ejemplo, en política ambiental, análisis de contaminación, deforestación, aprovechamiento de agua y en política de seguridad, para focalización del patrullaje policial, con base en análisis espacial de accidentes, altos, etcétera. El objetivo de nuestro programa es formar profesionistas de excelencia en el campo de las políticas públicas, conscientes de las responsabilidades éticas, que se formen sólidamente tanto técnica como analíticamente y que desarrollen o consoliden un sentido de responsabilidad, solidaridad y justicia social. Aquí estos objetivos particulares un poco ahondan digamos, en la misión de nuestra maestría. Eh, Hemos tenido otras charlas, probablemente ustedes ya acudieron, donde hablamos in extenso acerca de la estructura de la maestría y de la malla curricular. De eso no vamos a hablar ahora. Queremos aprovechar esta sesión para, con el apoyo de profesores y profesoras, también tuvimos otra sesión, importante mencionar, a las 12 con otros miembros del claustro del Departamento de Economía, pero es la intención de estas sesiones, hablar más acerca de nuestras agendas de investigación, cómo se relacionan con las políticas públicas y cómo participamos en la docencia en el programa. Pero solamente resaltaré un par de objetivos particulares, que es formar una generación de líderes y hacedores de política pública, ser claves en posicionar a nuestras y nuestros estudiantes como líderes y tomadores de decisiones en el sector público e inculcar una vocación de servicio público. Eh, en ese sentido, la maestría ha sido exitosa. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, la mayoría de nuestras y nuestros egresados se desempeñan en mandos superiores y de alta dirección. Y además, hemos tenido buenas representaciones en competencias internacionales de, que organiza la acreditadora más importante de programas de políticas públicas en el mundo, que se llama NASPA. En un segundo les hablaré de eso también. Y bueno, un poquito del perfil de egreso, como decíamos, son líderes y tomadores de decisiones, y el objetivo no es formar personas que desarrollen las herramientas basadas en ciencia de datos e inteligencia artificial, sino aprovecharlas. Sí es nuestro objetivo formar personas que tomen las decisiones, que formulen las políticas y que dirijan equipos multidisciplinarios de profesionales responsables por la ejecución. Y nos volvemos entonces expertos en el diseño de políticas, desde establecer cuáles son las metas de una política, eh, diseñar el modelo causal, cuáles son las herramientas de las políticas que se van a aprovechar y su propósito, así de cómo va a ser implementada ya en la realidad.
¿Qué nos distingue? Bueno, somos un programa de nivel internacional y somos el único programa en México que está acreditado internacionalmente ante esta red, que es NASPA. Es la red de escuelas de políticas públicas, asuntos públicos y administración pública, y es el estándar más importante a nivel global. En adición, el programa forma parte del Sistema Nacional de Posgrados de lo que era el CONACYT, ahora la Secretaría, y formamos eh, a nuestras y nuestros estudiantes con una visión práctica en todos los componentes del ciclo de las políticas. Esto permite formar egresadas y egresados como ningún otro programa de políticas públicas en el país, con un balance de las herramientas teóricas, técnicas y aplicadas, con un enfoque crítico. Enseñamos también a pensar distinto a través de nuestros distintos cursos, de las optativas. em, y importante mencionar que nuestros contenidos se están actualizando en todo momento. Son contenidos modernos, vanguardistas y con un enfoque interdisciplinar. Em, Finalmente, antes de ceder la palabra al doctor Isidro Zuluaga, mencionar también que nuestro programa tiene una fuerte vinculación e internacionalización a través de convenios de intercambio con universidades reconocidas del mundo. Nuestros estudiantes eh, algunos de nuestras y nuestros estudiantes han decidido pasar un semestre en el extranjero, en universidades de mucho prestigio, y también tenemos vinculación nacional e internacional a través de los proyectos que tenemos los académicos, las académicas del departamento. Esto es simplemente una pequeña muestra de instituciones en el contexto nacional con las que estamos vinculadas a través de proyectos o donde nuestros estudiantes, nuestros egresados se desempeñan o se han desempeñado. Y esta es para mostrar un poco el mosaico de instituciones a nivel internacional con las cuales tenemos alguna relación, como el Banco Mundial, la OECD, el Banco Interamericano de Desarrollo, universidades en otros países como los Andes en Colombia, la London School of Economics, en fin. Y ahí, para cerrar, nuestra planta académica de tiempo completo y también nuestros profesores externos, pues provienen de instituciones del mayor prestigio como la Universidad de Chicago, Stanford, Cornell, el Colegio de México, la Universidad de Calgary, la Universidad de California en Davis, que es mi caso, y con alto nivel de experiencia nacional e internacional en distintas dependencias, tanto del sector público, de la sociedad civil y el sector privado. Las líneas de investigación, a grosso modo, tendríamos la de política social y desarrollo de capital humano, las políticas de desarrollo económico, territorial y sustentable, y economía pública y políticas del sector público. Nuestro programa está dirigido a todas aquellas personas que estén comprometidas con la calidad académica y que están interesadas en las políticas públicas. El perfil de nuestros estudiantes, hay que insistir en ello, es amplio, diverso y con muchos grados distintos de experiencia y de diferentes nacionalidades. Esto es importante mencionar porque este programa da cabida a abogadas, abogados, psicólogas, psicólogos, biólogas, economistas, en fin, personas que lo que tienen en común es que están preocupadas en abordar e incidir en la solución de problemas y asuntos públicos complejos. No olviden algunas fechas importantes para la recepción de documentos para admisión. La fecha límite es el 27 de junio, pero si desean postular a Beca Ibero, la fecha límite es el 4 de abril. Entonces habría que mandar toda la documentación para ser admitidos, de tal forma que para el 4 de abril ya tengan la admisión y puedan postular a Beca Ibero. Y finalmente hay otras becas como la Expo Posgrado, Egresado y Convenio, cuya fecha límite es el 11 de junio. El inicio de cursos es el 11 de agosto. Y cualquier duda, por favor, no duden en contactarme a mí o a Mónica González Mesa, que es la asistente del posgrado, o a Claudia, quien está aquí acompañándonos también, ayudándonos a coordinar la reunión. Entonces, sin más, dejo de compartir y le cedo la palabra al doctor Isidro Zuluaga. Muchas gracias, Isidro.
No, no se escucha, Isidro, estás en mute. Gracias, sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Isidro Zuluaga. Soy profesor en el Departamento de Economía desde hace más de 12 años, 14 años en la Ibero. Estoy en México, originalmente soy de Argentina, estudié en Estados Unidos y después me casé, mi señora es mexicana y me vine a vivir a México hace más de 20 años, 25 años. Eh, Felizmente, estoy muy contento de estar en México, fue una buena decisión. Yo les voy a hablar de qué cosas van a encontrar acá. Si ustedes vienen a estudiar la maestría a la Ibero, van a encontrarme a mí con el GeoLab. El GeoLab es como un lugar de encuentro en el cual nosotros analizamos información georreferenciada para cualquier tema que ustedes quieran investigar. Yo les voy a dar unos ejemplos ahora, pero the sky is the limit. Ustedes van a ver, decir, mira, quiero investigar tal cosa y se puede investigar. Y en el GeoLab hacemos las dos cosas. Hacemos georreferenciación de información y a su vez le damos cabida a todo el enfoque de ciencia de datos del departamento. Entonces, yo estudié en la Universidad de Maryland, que mi colega no lo citó, no se lo voy a perdonar. La Universidad de Maryland rankea igual o por arriba de la Universidad de Davis en California, pero bueno, no vamos a entrar en esas cosas. Estudié economía agrícola y de los recursos naturales, igual que David, pero nuestro enfoque es más bien microeconómico, más que hacia agricultura, es bien microeconómico. O sea, nos preocupamos de estas decisiones que hacemos nosotros como personas cuando vamos a comprar, cuando decidimos si pagar o no un impuesto, cuando decidimos tomar un crédito o no, o para saber qué hacemos cuando el gobierno recibimos un plan del gobierno y decimos, bueno, ¿qué hago con este dinero? ¿Lo gasto igual que el resto de mi dinero o lo gasto distinto porque es algo que alguien me regaló? Y en general todos sabemos que cuando te regalan algo tiene como un distinto sabor, ¿no? Eso estudiamos nosotros, los microeconomistas. Este, yo estoy muy centrado en el enfoque territorial del desarrollo, entonces todo es territorial, todos vivimos en un territorio. Yo estoy acá en Álvaro Obregón, se lo puedo considerar un territorio, es más, estoy en Viveros y lo puedo considerar un territorio más chiquito. Entonces, también en México es un territorio dentro de todos los países. Hacemos un enfoque territorial del desarrollo desde un enfoque de ciencia de datos y de un enfoque de georreferenciación espacial. Van a encontrar en nosotros un uso intensivo de la inteligencia artificial, lo que se llama ahora Big Data, que es un montón de información. Ayer tuvimos un seminario del uso de la información de nuestros celulares, por ejemplo. Cada uno de nosotros, sin quererlo, alguna vez dijimos que sí a algo y esa aplicación le permite a alguien recolectar nuestra información de qué lugares vamos visitando durante el día, dónde estuvimos, dónde dormimos. Y donde dormimos es nuestro nivel socioeconómico, porque ahí se sabe por el censo cuál es la característica de esos hogares. Entonces, eso lo hacemos nosotros en la Ibero. Si ustedes vienen y tienen un buen proyecto de investigación que implique usar tecnología de punta, estamos a la altura y vamos por más. En el GeoLab, acá está el GeoLab, desde enseguida van a encontrar un ambiente de investigación particularizado, acá ustedes ven, es como un boutique laboratorio en el cual cuando uno toma un curso aprende, porque no es un curso de 50 personas en el cual uno termina no siguiendo al profesor, acá se sigue al profesor, hacemos talleres, hacemos cursos de información geoestadística y usamos las herramientas de computación más actuales. Acá me falta agregar Python ahora, que también tenemos cursos de Python. Entonces, ustedes van a estar muy contenidos en la Ibero si vienen por la parte estadística, por la parte de generación de datos o uso de datos que ya existen y usando las tecnologías más modernas. Eh, Publicamos, estamos presentes en todas las cosas, no los voy a aburrir con estos trabajos, seguramente David les puede compartir esta presentación, pero esas son publicaciones que usan mapas, usan tecnología de punta para ver. Somos un centro interdisciplinario y nos juntamos con antropólogos, nos juntamos con arqueólogos, estamos investigando arqueología y economía en el sur de Puebla. Nos juntamos con cientistas de datos que quieren saber para qué utilizar los algoritmos que ellos desarrollan. Voy a dar algunos ejemplos. Esto es la Ciudad de México, esta es el área de donde los lugares más vulnerables para que se produjera un terremoto.
Nosotros teníamos esta información antes del sismo y después del sismo recolectamos información de los precios de las viviendas. Entonces nosotros pudimos analizar cuál fue el impacto y en qué zonas afectó el sismo a los precios de las viviendas antes y después. Entonces fuimos capaces de poder determinar si estos puntos rojos son lugares donde hubieron derrumbes. Bueno, nosotros investigamos qué pasó con los precios de la vivienda alrededor de los lugares donde hubo derrumbe o no. Y gracias a que usamos una herramienta que se llama web scrapping, que es me voy a la página de metros cuadrados o de otras páginas de internet que dan precios de vivienda, las voy acumulando, las acumulo y hago un uso de esa información. Eso lo hacemos en la Ibero si ustedes vienen. Entonces acá tenemos los que fueron damnificados, los edificios y los que colapsaron, y tenemos información de los precios de las viviendas de alrededor. ¿Qué otras cosas hacemos? Bueno, no nos alcanza con lo que hay en la Tierra, entonces usamos intensidad de luces que vienen de los satélites. Entonces, por ejemplo, acá sabemos que el área metropolitana de la Ciudad de México son 88 municipios. Vemos el área más oscura acá en este primer mapa, son las luces de la ciudad. Ustedes ven en Milpa Alta y eso, hay menos luces. Y acá está Toluca. Y vemos que las dos áreas están como conurbadas, ¿no? Entonces, si yo junto esto y veo los flujos de trabajo de quienes de Toluca vienen a trabajar a la Ciudad de México y quienes de la Ciudad de México van a Toluca, puedo construir un área territorial que yo digo, lo que pasa en la Ciudad de México es conocido en Toluca y viceversa, porque la gente conmuta mucho. Entonces, no nos basta con la información que hay en tierra, vamos a ver información satelital y lo usamos en Latinoamérica, ¿no? Hicimos el mismo trabajo para Colombia y para Chile. Eso lo van a poder hacer si ustedes vienen a la Ibero, la vamos a apoyar. Este es un mapa de México simplemente con luces a la noche, se ve muy claramente la zona de Monterrey, la zona central, la zona de Guadalajara, etcétera, ¿no? Acá hay mucha iluminación en la zona de Tabasco, pero son pozos petrolíferos. Mérida no, es una ciudad. Entonces, ¿qué otras cosas hacemos? Bueno, podemos ver cómo es la ruralidad en México, ¿no? Si ustedes estuvieron estudiando algunos temas de México, verán que en México la definición de rural urbano es una ciudad que tiene menos de 2.500 habitantes, es rural. Una ciudad que tiene 2.501 habitantes, créase o no, en México es considerada urbana. Es una locura, ¿no? Bueno, entonces nosotros desde el Geolab intentamos, con apoyo del FIDA, de CEPAL, de gente que pagó el estudio, hicimos un estudio de una ruralidad que es continua para México. Entonces ustedes ven, estamos acá en la Ciudad de México nosotros, los colores se van aclarando, aclarando, aclarando para distintos niveles de ruralidad. Pero este es un mapa que vale la pena usar cuando hacemos política pública. Si yo voy a decir que una localidad de 2.550 habitantes es urbana, le erré totalmente porque voy a recetar políticas que es buena a lo mejor para zonas urbanas, pero no para una zona rural, que es precisamente una localidad de 2.550. Entonces, no tomamos por cierta la información oficial, somos terriblemente críticos y tenemos los elementos para modificarla. Esto el INEGI lo tomó como punto de partida para redefinir lo que es rural en México. Esperamos que en 15, 20 o 30 años la definición oficial se cambie, digamos, ¿no? Es un chiste. Esto está todo subido en un portal de la CEPAL. Le vamos a compartir esto para los que están interesadas en este tema. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, colaboración con otros departamentos de la Ibero. Si ustedes vienen, no sé el background de ustedes, si estuviéramos presentes hacemos una ronda para ver a qué se dedica cada uno. Pero, por ejemplo, tenemos gente de salud de México que nos dicen, miren, no sé de dónde viene la gente que se atiende en los hospitales materno-infantiles. Entonces nosotros, este es un ejemplo muy simple para Chiapas, localizamos los hospitales de complejidad materno-infantil, hicimos radios de influencia de ese hospital, ¿no? Este está a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, a 20, a 25, a 30, y sabemos, estos son buffers, se llama, sabemos qué población vive en cada zona de influencia. Entonces nosotros podemos saber con precisión cuál es área de influencia, hasta 30 kilómetros, tiene cada uno de estos centros hospitalarios en la atención materno-infantil, ¿sí? Pronto vamos a usar la información de celulares para saber quién de esta población, de este municipio alejado, vino a este municipio de San... se me fue el nombre. Acá. Bueno, hacemos, entonces acá estamos haciendo cosas de salud, ¿sí?
Esto es simplemente, le estamos mostrando la punta del iceberg, ¿no? Hicimos un montón de otros trabajos con la gente de salud. Acá hicimos investigación con gente de arquitectura que está preocupada por el patrimonio urbano, que no está mapeado. Hay un montón de edificios que son de patrimonio urbano. Sin embargo, como nadie se da cuenta, tiro abajo el edificio y construyo algo y cuando vienen ya es tarde. Entonces la idea es hacer un mapeo preventivo, hablar con las autoridades y decirle, mira, acá hay cosas que son patrimonio, están declaradas así, pero tú no lo tienes en tu mapa. Entonces yo te ayudo desde la Ibero a que mapees eso y lo cuidemos, ¿no? También hicimos un programa en la Ibero tenemos un programa de derechos humanos que una de las actividades principales es detectar dónde hay fosas clandestinas. Lamentablemente este es un evento muy seguido en México. Apoyamos a las madres buscadoras en buscar cuáles son los lugares candidatos donde podrían haber desaparecidos enterrados. Entonces, ¿qué usamos? Usamos mapas satelitales, usamos drones. La semana pasada estuvimos en Guadalajara haciendo un vuelo de dron para ver qué características tiene un suelo en el cual se sabe que ahí se hallaron restos. Entonces, para un modelo de ciencia de datos, predecir en otros lugares de México dónde es más probable que hayan restos. Típicamente son zonas de apenas difícil acceso, es decir, cerca de una ruta de fácil acceso, con un camino medio difícil, pero escondida a la vista desde el camino. Entonces, con información satelital y de dron, intentamos identificar esos lugares en los lugares donde la gente denunció desapariciones, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos salud, tenemos economía, tenemos trabajo con arquitectura, tenemos trabajo con derechos humanos. Hemos trabajado con el Departamento de Lingüística de la Ibero, en el que estaban preocupados del rescate de la lengua. Entonces agarramos, hicimos unos mapas. Esto es México ahora, 1990, 2000, 2010. Este es el porcentaje de niños de menos de 5 años que hablan lengua indígena. Fíjense ustedes cómo se hemos perdido la transmisión de la lengua indígena. Este mapa convence a cualquiera que algo está pasando. Si yo les cuento a ustedes, bueno, estamos perdiendo la lengua indígena porque en tal localidad, qué sé yo, con estos tres mapas ustedes salen y dicen, ¿sabes qué? Estamos perdiendo las lenguas indígenas. Algo hay que hacer porque acá en estos lugares, estos chicos de 5 años, ya en el 2000 los chicos de 5 años no hablaban la lengua, en el 2010 mucho menos, y estamos haciendo el mapa para el 2020. Entonces, también le entramos a temas muy finos, muy finos, muy delicados, pero ustedes fíjense cómo si vienen a la Ibero ustedes van a poder usar este material para hacer lo que ustedes quieren hacer, ¿no? ¿Qué les preocupa a ustedes? ¿Qué los motiva para hacer la maestría? Créannos que van a encontrar una buena respuesta en nosotros. Acá este es un mapa de un taller que se llama Talleres de Mapeo Comunitario, ¿no? Entonces acá vamos a una población y le decimos cuáles son los lugares que para ustedes son de interés. Y las personas empiezan a mapear, no importa la edad que tengan, la escolaridad que tengan, mapean, mapean, y empezamos a encontrar lugares de interés que desde el INEGI de Aguascalientes o de la Ciudad de México no tenemos idea. Entonces son lugares que las comunidades valoran, pero que solamente ellos valoran. Entonces de repente yo digo, voy a pasar un gasoducto, le paso arriba de un lugar que tiene características de ser un lugar sagrado o un lugar que respetar. Y como lo hago desde México, Ciudad de México, no lo respeto. Entonces, desde este lugar nosotros podemos hacer esas cosas, ¿no? No los quiero abrumar más, ¿no? Pero, por ejemplo, con el Departamento de Salud también mapeamos dónde hay áreas de sobrepeso y obesidad en preescolares femeninas, ¿no? En el 2016, donde hay bajo peso al nacer. Ustedes saben que esta es uno de los indicadores más fuertes de salud de un chico, es el bajo peso al nacer. Y una vez que empieza a desarrollarse la altura para la edad, ¿no? Podemos mapear eso, podemos descubrir zonas HOTS, ¿no? En la parte de la Tarahumara, en algunas zonas de Guerrero, en algunas zonas de Yucatán, etcétera, ¿no? Este es un trabajo muy querido, lo hicimos con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el cual intentamos ver cómo es el crimen en Tegucigalpa, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces nos dieron los datos, cada punto rojo es un punto en el cual hubo un crimen, que puede haber sido un robo, puede ser un asesinato, puede ser una violación, y nos pidieron si encontrábamos algún patrón en esos crímenes. Entonces usamos un programa que tenemos que se llama Space Syntax y pudimos determinar dónde son las zonas
que hay más crímenes y cómo están desarrolladas con el nivel de patrullaje que hay. Informamos al gobierno de Tegucigalpa, junto con el BIT, de qué políticas hacer. Este, esta es simplemente algo más, es una encuesta que hicimos. Entonces, la idea era, hicimos encuestas en todos estos lugares que están en rojo, alrededor de la Ciudad de México, a jóvenes. Y les preguntamos qué aspiraciones educativas tienen. Entonces, los jóvenes nos decían sus aspiraciones educativas y lo que hicimos es mapear, por ejemplo, la distancia a la UNAM. Entonces, como este joven que vive acá tiene una distancia de 3 horas hasta la UNAM, este joven de media hora, este joven de 1 hora y media, etcétera. Y estuvimos viendo en qué medida la distancia a centros educativos de calidad, la UNAM, la UAM, ustedes, la Ibero, el TEC, el ITAM, te impacta en cómo formas tus expectativas. Entonces, ustedes pueden hacer cosas parecidas ligadas a educación o ligadas a cosas más sensibles, ¿no? ¿Cómo percibo mi participación política, por ejemplo, en relación a distancias a lugares que ustedes consideran importantes? Usamos ciencia de datos, muchísimos. Acá hay ciencia de datos, estamos a la vanguardia. Esto se llama Random Forests, que es una metodología que me permite clasificar la población en grupos. Simplemente pongo un modelo, uso Random Forest y consigo eso. Esta es una anécdota que les cuento y casi termino, David. Tuvieron agricultores de una cooperativa que se llama Yomolatel, que son los que producen café, mucho del café que producimos, que consumimos en la Ibero. Le pedimos al agricultor que simplemente que nos diga dónde está su plot, sus tierras. Y cuando vino, le dijimos, mire, yo sé cuándo usted cortó el pasto, yo sé cuándo usted podó cuándo cosechó su maíz. ¿Por qué? Porque yo en el GeoLab aprieto acá un puntito y me aparece estas ligas que son cómo es el verdor de este lugar, del predio de estos señores o señoras, y cómo varía en el año. Entonces, acá son fechas, ¿no? Estas son fechas. Entonces yo le digo, mire, usted cosechó su maíz en abril de no sé qué año, o en mayo, no me acuerdo qué estábamos hablando. Y me dice, ¿usted cómo sabe? ¿No? Y podemos saber. Entonces, todas esas cosas hacemos. Usamos eso para ver si el plan Sembrando Vida, ustedes saben, este es se mantiene este gobierno, lo empezó López Obrador, lo mantiene Claudia Sheinbaum, que es yo te doy plata si sembras árboles. Entonces había un temor que decía, si me vas a dar plata porque yo siembro árboles, lo que hago es corto los árboles que tengo y te digo, mira, esto está desierto, dame plata porque voy a sembrar árboles. Entonces intentamos ver eso y no encontramos nada de eso con imágenes satelitales, al contrario, estos son los bosques en Chiapas desde, estos son desde 2018 al 2023. Encontramos que los bosques están más o menos iguales. Esta es la tierra agrícola, bajó un poquito, que puede haber sido por otras razones, ¿no? Pero eso lo hacemos fácil. Entonces ustedes vengan con una pregunta o con dos o tres que los motiva, que las motiva a estudiar la maestría en la Ibero y van a encontrar una universidad de verdad con enfoques multidisciplinarios, con herramientas que les va a servir en la medida que ustedes las necesiten para llevar su investigación, su formación al mejor nivel, yo diría uno de los mejores niveles de Latinoamérica. Paro acá, David. Este, ya saben que los argentinos tenemos fama de ser un poco exagerados. Hice fiel, hice, ¿cómo se llama? Honor a mi reputación. Gracias, David. No, para nada, para nada. Me parece que muy fiel a la verdad todo lo que nos compartes, Isidro. Te agradezco tu intervención. Y bueno, antes de que nos acompañe el doctor Alejandro Rodríguez Arana para hablarnos un poco de su agenda de investigación sobre crecimiento económico, eh, que también tiene mucha relación con el tema de esta sesión, que es políticas públicas para el desarrollo sostenible. Entonces, Isidro ya nos comentó un poco acerca de la utilización de todas estas herramientas para temáticas que si bien tienen algunas un componente ambiental o territorial, están muy en el centro de lo que llamaríamos desarrollo económico y que es parte de la agenda del desarrollo sustentable. El doctor Alejandro Rodríguez nos hablará del crecimiento económico, que también está involucrado, pues, tanto en la parte de los posibles impactos que se pueden tener en el medio ambiente, pero también en el crecimiento económico que permite
a sobre todo los sectores menos favorecidos históricamente poder alcanzar niveles de bienestar de los que han gozado otras o hemos gozado otras sociedades. Yo les voy a hablar de la parte ambiental, entonces para eso denme un segundo y les voy a compartir un par de ejemplos de lo que realizo. Aquí está. Y ofrezco una disculpa a mi colega Isidro por no haber mencionado a Maryland, que estaba ahí su logo, pero omití mencionarlo. Pero como también mencionó Isidro, yo hice mi doctorado en Economía Agrícola y Recursos Naturales en la Universidad de California en Davis. Y previo a mi incorporación aquí al Ibero, estoy desde el 2022, estuve en distintas dependencias, tanto del sector gubernamental como académico, y desde el 2022 estoy muy feliz de haberme integrado a la Universidad Iberoamericana y también ahora con este cargo a- al frente de la coordinación de la maestría en políticas públicas. Entonces, y les quiero platicar un poco de cómo he utilizado yo el análisis que se conoce como economía experimental o economía del comportamiento para evaluar impactos de algunas políticas. Entonces, el primer caso que les quiero mencionar es el de consumo de agua en bebederos de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante? Eh, bueno, el consumo de agua en un lugar como México está asociado a dos problemáticas importantes. Por un lado, a problemáticas en salud. Como ustedes saben, en México tiene uno de los primeros lugares en tasas de obesidad, tanto infantil como de adultos, y en parte se ha explicado por el alto consumo de bebidas azucaradas. En ese sentido, incrementar el consumo de agua natural es una estrategia para reducir esas tasas de obesidad. Por otro lado, la desconfianza que tenemos en el suministro del agua pública, pues nos incentiva a comprar agua embotellada. Mucha de esta agua embotellada, sobre todo las botellas desde medio litro hasta 2 litros, pues los recipientes se convierten en desechos que no son del todo reaprovechados y que terminan contaminando ya sea a través de rellenos sanitarios o incluso que llegan a contaminar los océanos. Entonces, el consumo de agua, tratar de incentivar el consumo de agua, pero hacerlo desde la llave, sería una estrategia que puede atacar tanto una problemática en salud como una problemática ambiental. Entonces, la estrategia que seguía para este estudio con coautores fue la de, dada la dificultad de hacerlo en hogares, un experimento muy natural que pensamos se podría realizar era en parques de la Ciudad de México, donde existían ya instalados estos bebederos que ustedes pueden ver. A lo mejor ustedes los han visto, se encuentran en el bosque de Chapultepec, en parques más locales como el Parque México en la Condesa o en el área natural protegida del bosque de Tlalpan también se encuentran estos bebederos. De manera importante, si ustedes han pasado por ahí, rara vez observarán a alguien bebiendo agua de estos bebederos. Y lo cual tiene todo el sentido. Estos bebederos no tenían ninguna información acerca de la calidad del agua. Entonces lo que hicimos fue elegir algunos bebederos y, e instalar, bueno, primero, como se ve aquí, eh, nos apoyaron tanto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, como del Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, para hacer unas pruebas sobre la calidad del agua, para asegurarnos de que en verdad tenía la calidad suficiente para ser bebida, y en efecto, sí, reunía todos los requisitos para ser bebida. Una vez asegurados de esto, lo que hicimos fue colocar carteles que hicieran más visibles, por un lado, que existía un bebedero, porque también podría
cabría la posibilidad de que la gente no los está viendo, ¿no? Entonces, un primer tratamiento, digamos, en este experimento de campo fue colocar un cartel como el que se ve en medio, donde solamente aparece una gota de agua. Un segundo tratamiento fue la misma gota de agua, ahora sonriente, y con un letrero o un mensaje que dice que el agua está libre de bacterias. Y más abajo no se alcanza a ver, pero se los voy a mostrar ahora. Lo que indica es además qué laboratorio realizó las pruebas. Entonces, en algunos carteles, lo que indicamos fue que las pruebas las realizaron el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y por el otro lado, en otros carteles, en otros días y en otros parques, lo que indicábamos era que fue SACMEX quien realizó estas pruebas de calidad del agua. Lo que queríamos eh, indagar aquí era, por un lado, si se trataba de falta de visibilidad de los bebederos, o si se trataba de falta de información acerca de la calidad del agua. Y si fuese el caso, que es la falta de información, también averiguar un poco acerca del impacto que tiene las percepciones de las personas acerca de la reputación de quien te está dando la información. Entonces, alguno de los resultados, esto es para el bosque de Chapultepec, y perdona que aquí se me fue esta lámina con algunas anotaciones en inglés. Lo que se ve es que en este parque en específico, en general, considerando todos los días en los que se desarrolló el experimento, lo que teníamos eran personas observando y registrando cuántas personas pasaban por los bebederos, cuántas de estas los leían y cuántas de estas bebían. Entonces tenemos un impacto donde el azulito o el gris azul lo que indica es las personas estuvieron expuestas al cartel que solamente tiene la gota. En esos casos, las personas que lo vieron, el 27% de las personas que lo veían decidían beber. Pero esto se incrementaba si además se daba la información sobre la calidad del agua y el impacto mayor lo tenía el póster que tenía auspiciado, digamos, por SACMEX. Esto si consideramos todos los días en conjunto. Pero de manera interesante, se ve que este efecto está sobre todo empujado por los fines de semana, en los que el efecto del póster de SACMEX tiene un efecto mucho más fuerte que el de la UNAM. Entonces, para hablarles un poquito de tipo de investigaciones que se realizan, se pueden realizar a través de estas herramientas experimentales. Esto que les voy a mostrar ahora es otro tipo de experimento, pero que se hace en laboratorio a través de computadoras. Y aquí lo que queríamos averiguar era a qué se debe que las personas solemos preferir subsidios ambientales, es decir, que nos paguen por dejar de ensuciar, por ejemplo, em, o pueden ser los subsidios al transporte público, o los subsidios, los pagos por los servicios ambientales para que dejemos de deforestar, a los mismos impuestos, pero que irían en el sentido contrario, un impuesto por utilizar algo contaminante, un impuesto por talar los bosques. Teóricamente, tienen el mismo resultado, generan el mismo incentivo, el subsidio y el impuesto. Fiscalmente, pueden tener implicaciones diferentes. Para el subsidio, hay que recaudar recursos de algún sector de la economía para poder financiar el subsidio. Y los impuestos, por otro lado, lo que generan también es recaudación, además de corregir lo que llamaríamos o disminuir el impacto ambiental. Entonces aquí lo que hicimos fue exponer a las personas que participaron en este experimento que de manera simultánea para un bien o un producto genérico, pero que les genera valor, les genera satisfacción, eh, tenían que elegir cuántas unidades de este bien, pero este bien genera daños en otras personas que también son parte de su grupo. Ahí los resultados que tenemos es que cuando a las personas les decíamos que todo el impuesto que se recaudaría, las personas tenían que votar por o un impuesto o un subsidio para mejorar la situación.
Cuando no se daba demasiada información acerca del mecanismo presupuestario, esto es, si no indicábamos que el subsidio luego lo tenían que pagar, o no les decíamos que el impuesto, luego lo recaudado, se los íbamos a regresar, entonces, en esa instancia, las barras azules, enfoquémonos por favor solamente en el lado izquierdo, las barras azules lo que muestran es que hay mucho mayor preferencia por el subsidio. 72% de las personas elegían subsidio y el impuesto ni siquiera superaba el 50%, con lo cual no se hubiera implementado. Pero si dábamos información completa, y esas son las barras rojas, el apoyo por ambos tipos de políticas aumenta pero aumenta mucho más para el impuesto, pasa de 40% de aprobación a un 73%. Esto lo que nos sugiere es que dar la información, explicar bien que en el caso de los subsidios, pues habrá que recurrir a obtener fondos de otros lados de la economía o a reducir la provisión de algunos otros bienes públicos, mientras que con los impuestos se pueden además recaudar fondos para suministrar otros bienes públicos. Es una estrategia que es prometedora para poder aumentar la aceptación de las personas, la ciudadanía, por ese tipo de políticas. Y finalmente, no me quiero extender porque si no, no vamos a tener tiempo de tener la última intervención. Pero aquí esto solamente es para comentarles de otro tipo de proyecto que no tiene que ver con ciencias conductuales, sino más con el uso de información al estilo de lo que comentaba el doctor Isidro. Es un estudio acerca de los determinantes económicos de la deforestación para el país y lo que hicimos fue extraer información en retículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro para todo el país y observar en aquellas parcelas que iniciaron siendo bosque en un año base que fue el 2002, ver eh, cómo los posibles rendimientos económicos en otros usos que no son bosque, por ejemplo, agrícola, ganadero, desarrollo urbano, cómo estos pueden afectar la probabilidad de que se deforeste un lote originalmente en uso forestal. Lo que encontramos fue que en efecto, en aquellos lugares donde los rendimientos económicos son mayores, pues la probabilidad de que se deforeste es mayor. No obstante, en las áreas naturales protegidas están aparentemente teniendo buenos resultados porque dentro de ellas los rendimientos económicos no son determinantes de la deforestación. Es decir, sí se están resguardando los bosques de estas áreas naturales protegidas. Y en adición, hay evidencia de que en la zona buffer, es decir, la que rodea el área natural protegida, sí ha habido un incremento en la deforestación. De tal forma que estos buffers, que serían parcelas muy parecidas a las que están dentro del área natural protegida, sí está existiendo deforestación, mientras que al interior no, lo cual también abona para, digamos, a esta posible conclusión de que las áreas naturales protegidas están cumpliendo su función. Eh, y sin más, yo paro aquí. Esto era nada más una probadita también de lo que yo hago. La clase que yo imparto en la maestría en políticas públicas es una materia optativa que se llama economía y políticas públicas para el medio ambiente, donde se utiliza un enfoque también microeconómico para analizar cómo es que las personas eligen lo que deciden hacer y cómo las políticas que se implementan pueden tener un impacto para disminuir las llamadas externalidades ambientales. Sin más, paro aquí para cederle la palabra al doctor Alejandro Rodríguez Arana. Adelante, Alejandro, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos y todas. Pero una disculpa, llegué un poquito corriendo porque tengo
tuve clase ahorita, entonces apenas me dio tiempo de llegar. Bueno, pues bienvenidos. Yo quería platicarles un poquito sobre lo que hago aquí en la Ibero y un poco de mis temas de investigación y también los temas que doy o las materias que doy de clase. Básicamente yo me dedico a lo que es la macroeconomía. La macroeconomía, para varios de ustedes que quizá no estén muy familiarizados con qué es eso, pues es la rama de la economía que estudia lo que se llama los grandes agregados, que son, por ejemplo, la producción total de la economía, que normalmente la medimos como lo que se llama el Producto Interno Bruto, y también otras cuestiones como la inflación, que es el cambio, digamos, el incremento de los precios de un índice de precios que incorpora básicamente todos los bienes y servicios de la economía y, por ejemplo, el desempleo a nivel agregado, a nivel de todos los trabajadores de la economía. Esos son, digamos, quizá las tres variables que más se analizan en lo que es la macroeconomía. Y dentro de esto también, por supuesto, algo muy importante es el crecimiento del producto total y de lo que llamamos el producto per cápita, que es lo que, digamos, nos corresponde a cada uno de nosotros, el producto que se genera entre el número de personas que hay en la economía y que de alguna manera es un indicador mucho mayor o mucho mejor del bienestar que lo que es el producto total, ¿no? Por ejemplo, China tiene un producto total, un Producto Interno Bruto total que ya se acerca, está muy cerca del de Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, su producto per cápita, pues es mucho más similar al de México, ¿no? Que donde el producto per cápita de México, pues es mucho menor que el de Estados Unidos, ¿no? Y este es un indicador porque nos dice más o menos cuando la distribución del ingreso está relativamente constante, si sube el producto per cápita, de alguna manera se sobreentiende que la mayoría de las personas mejoran su situación en términos de que tienen más ingresos por cada persona y por lo tanto, pues mayor consumo, mayores posibilidades de consumo, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de crecimiento económico, que es una de las partes fundamentales de la macroeconomía, pues se encarga básicamente de analizar por qué crece poco o por qué crece mucho el producto per cápita. Y aquí, por ejemplo, voy a hablar un poquito de esto de crecimiento económico, que es tanto una materia que yo imparto aquí en la Ibero, como una materia en la que yo investigo muchas cosas pues para escribir artículos, ya sea artículos académicos o artículos también de divulgación, ¿no? Entonces, aquí en términos de lo que es el crecimiento económico, pues es eso, ¿no? Es el análisis de por qué crece el producto per cápita y cuáles son los determinantes de ese crecimiento del producto per cápita, ¿no? Vemos, por ejemplo, en ejemplos muy claros, hablando otra vez de China y México, que en los últimos años el producto per cápita de México pues ha crecido muy poco, de hecho ha decrecido, ¿no? Desde la pandemia para acá ha habido una reducción del producto per cápita de México en los últimos años. Eso quiere decir que a cada uno de nosotros nos toca menos, ¿sí? Aquí estamos considerando a todos, trabajadores, empresarios, todo el mundo, ¿no? Y en términos, digamos, promedio, pues en los últimos años a cada uno de nosotros nos ha tocado un poco menos, porque el producto per cápita de México ha venido cayendo en los 4 o 5 últimos años. Sin embargo, por ejemplo, en China, por ejemplo, excepto el año de la pandemia, pues el producto per cápita de China viene creciendo a más del 4 o 5% por año, ¿no? Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre el crecimiento del producto per cápita chino y el producto per cápita de México, pues es dramática. Por eso China, que era hace unos 20, 30 años, tenía un producto per cápita muy inferior al de México, hoy en muchas bases de datos ya tiene un producto per cápita mayor que el de México, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros, bueno, hemos detectado y la literatura, por supuesto, también, es que los principales elementos, los principales factores que generan crecimiento son lo que se llama el crecimiento de la productividad. Y aquí también
para muchos de ustedes que tal vez no estén familiarizados con el término, ¿qué es la productividad, no? Pues la productividad básicamente es el hecho de que nosotros podamos hacer más con lo mismo. O sea, una economía se vuelve más productiva cuando teniendo los mismos factores de producción se produce más. Eso es ser más productivo, ¿no? Y aquí la productividad, digamos, pues depende de muchos factores, ¿no? Estamos hablando de un término que está compuesto por muchos factores. Uno de los principales que se ha estudiado muchísimo en la literatura, pues es lo que se llama el capital humano. El capital humano que es, pues es básicamente los conocimientos que tiene una persona promedio en la economía, que se mide muchas veces de manera, pues, no muy no necesariamente demasiado bien medida por los años de escolaridad, porque como sabemos es una medición pues con muchos problemas, porque no es lo mismo tener 5 años de escolaridad en México que en Finlandia o que en Taiwán, ¿no? Sin embargo, bueno, en los últimos años se ha tratado de refinar esta medida a través de estos exámenes que pone la OECD, por ejemplo, que son internacionales y que nos pueden decir un poco más sobre el capital humano de los alumnos y alumnas que están en los diferentes países del mundo. Entonces está tratando de refinar esta medida, pero a nivel teórico, digamos, es quizá el principal elemento de la productividad, ¿no? Y se ha tratado de medir cuál es el impacto de mayores años de educación o de mayor calidad de la educación en el crecimiento económico de todos los países, y se ha encontrado que pues, es un factor muy importante. Sin embargo, la productividad también tiene otros elementos, además del capital humano, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, qué cantidad de trámites burocráticos, por ejemplo, tenemos que hacer para crear una empresa, ¿no? Y mientras más trámites burocráticos haya, pues más difícil es crear la empresa y menos productivos somos, ¿no? Igual, el marco institucional, ¿no? Aquí no mucho tiempo, en octubre de este año, obtuvieron el Premio Nobel de Economía eh, 3 investigadores que se dedican justamente a analizar el marco institucional, porque el marco institucional, digamos, es un detonante que puede incrementar la productividad fuertemente o la puede reducir o puede hacer que se quede constante, que no crezca ni decrezca, ¿no? Y algo que dicen estos autores, Acemoglu, Robinson, y básicamente lo que ellos dicen es, ponen un ejemplo muy claro, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte son países que están geográficamente prácticamente en el mismo lugar, étnicamente son iguales, o sea, son el mismo origen étnico, y sin embargo, Corea del Sur ha crecido a unas tasas espectaculares, su producto per cápita se ha multiplicado por no sé cuánto. El producto per cápita de Corea era igual al de México en el año 90, entre el 90 y 93, y ahorita es más del doble que el de México, ¿no? Entonces, ha crecido de una manera espectacular, mientras que Corea del Norte pues se ha quedado cuando menos estancada, o si no es que el producto per cápita ha caído. Y estos autores se preguntan por qué ha sucedido eso, si la situación geográfica de esos dos países es la misma, y sin embargo, en términos, la cuestión, la composición étnica es lo mismo, la cultura inicial, digamos, que tenían estos dos países antes de la guerra de Corea en los años 50 era la misma. ¿Por qué ha habido esta diferencia en el crecimiento, no? Y lo que dicen estos autores básicamente es por las instituciones, ¿no? Porque las instituciones que creó Corea del Sur después de la guerra de Corea, fueron instituciones dedicadas a generar incentivos a que la gente sea empresaria, a que la gente se eduque, a que la gente tenga mayor productividad, algo que no pasó en Corea del Norte, y por lo tanto eso explica en gran medida la gran diferencia entre los crecimientos de estos dos países que son contiguos y tienen el mismo origen, ¿no? Entonces, además de la productividad, vemos también el crecimiento de la población. Ahorita justo estaba yo dando una clase al respecto,
¿Qué relación tiene el crecimiento de la población con el crecimiento económico? Bueno, tenemos una multiplicidad de respuestas aquí, porque hay quien dice que el mayor crecimiento de la población fomenta el crecimiento del Producto Per cápita, y hay quien dice exactamente lo contrario. Y la verdad es que ambos tienen razón dependiendo de las circunstancias, ¿no? En el pasado, hace muchísimos años, había un economista, Robert Malthus, ¿no? Que es un economista digamos, alrededor del año 1800, en Inglaterra, en la Inglaterra de aquel tiempo, que dijo que el crecimiento de la población eventualmente nos iba a llevar a un colapso económico. Eso es lo que se llama el efecto malthusiano, ¿no? Es un efecto que no ocurrió, afortunadamente, ¿sí? Pero que como efecto tiene alguna sustento teórico y empírico, eh, en algunos casos, ¿no? En algunos casos, bajo ciertas circunstancias. Un crecimiento mayor de la población puede reducirnos el crecimiento del Producto Per cápita, ¿no? Y en otros casos se da el efecto contrario, que es algo que estudiaron dos economistas mucho más recientes, Arrow en los años 60 y Paul Romer en los años 80. Ambos, Arrow y Romer, son premios Nobel, en distintos momentos del tiempo, pero son los dos premios Nobel. Y ellos decían lo contrario, ¿no? Decían, bajo otras circunstancias diferentes a las que estudió Malthus, el crecimiento de la población puede incrementar el crecimiento del Producto Per cápita, ¿no? Entonces, tenemos una serie de factores que detonan, que pueden detonar el crecimiento, la productividad siempre, o el crecimiento de la productividad siempre de manera positiva, y el crecimiento de la población, pues dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces, yo lo que me he dedicado mucho es a tratar de hacer mediciones sobre estas variables, de qué manera le pegan al crecimiento económico, principalmente en el caso de México. Y lo que he encontrado es que los factores que hay, bueno, yo he encontrado para el caso de México un efecto malthusiano, un efecto donde el crecimiento de la población reduce el crecimiento del Producto Per cápita, pero he encontrado que el crecimiento de la productividad no asociada al capital humano y el del capital humano tienen efectos muy parecidos, positivos, sobre el crecimiento económico. México tuvo un despegue importante en términos de capital humano a lo largo del tiempo. Es evidente que si medimos, por ejemplo, el capital humano como crecimiento de los años de estudio, pues tiene un límite, ¿no? Porque no podemos todos seguir en la escolaridad toda la vida. Entonces, en el caso de México, ahorita creo que son 9 o 10 años de estudio. Todavía tenemos chance de que la población, digamos, haga crecer sus años de estudio en promedio. Tenemos un campo todavía importante. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que si podemos llevar a cabo políticas públicas que incentiven la escolaridad de la gente, la escolaridad promedio de la gente, tenemos ahí una oportunidad de crecimiento muy importante. Quisiera hablar nada más, porque ya creo que el tiempo apremia, rápidamente de otras cosas que investigo y doy clases. Yo también doy una clase que es de finanzas internacionales y que ahora está siendo fundamental por toda la situación que estamos viviendo en México con este asunto de los aranceles de Donald Trump a México, ¿no? Entonces, pues ahí estoy tratando de ver de manera todavía muy, pues apenas comenzando con esto, porque pues esto apenas está también comenzando. ¿Qué efectos puede tener esto en México, ¿no? ¿Qué puede pasar si realmente se ponen aranceles a un conjunto de bienes importantes para México? Y lo que he encontrado más o menos es apenas de manera muy preliminar, pues es que estos aranceles eh, mejora mucho si tenemos lo que tenemos ahora, un tipo de cambio flexible, porque los aranceles, digamos, al generar menores ingresos por exportaciones, el tipo de cambio pues
irremediablemente es muy probable que suba, pero eso nos vuelve a abaratar, por así decirlo. Los aranceles a las nuestras exportaciones nos encarecen, pero el incremento del tipo de cambio nos abarata. Entonces puede ser un efecto que reduzca el efecto negativo de los aranceles. Sin embargo, como nosotros importamos muchos bienes intermedios, que son bienes que se usan en el proceso productivo, entonces también encarece el incremento del tipo de cambio esos bienes importados, y entonces de todos modos tendríamos que pagar un precio en términos probablemente de una caída del crecimiento o incluso una recesión. Y por otro lado está el de las tarifas que pudiéramos poner nosotros a las importaciones, que también en teoría podrían tener un efecto compensatorio a las tarifas a las exportaciones, pero que generan el mismo problema de que acabo de decir, de que al poner tarifas a las importaciones de bienes intermedios, que son la mayoría de las importaciones en México, pues entonces también nos encarece la producción a nosotros, y eso también hace casi inevitable que pudiera haber un efecto también recesivo, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy sucinta, y les pido una disculpa por las prisas, pero bueno, más o menos yo estudio mucho de crecimiento económico, pero también de las cuestiones macroeconómicas de coyuntura, entre ellas lo que es la parte de comercio y de economía abierta y de política fiscal y monetaria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Pues con esto cerramos la sesión. Eh, Espero que hayan tenido una buena probadita de lo que se trata esta maestría en políticas públicas, de lo que pueden lograr con ella, además del tipo de trabajos que podrían realizar, guiados por investigadoras, investigadores como los que hoy nos acompañaron, el doctor Isidro Zuluaga, muchísimas gracias, el doctor Alejandro Rodríguez Arana. Em, y bueno, no quiero despedirme sin agradecerles nuevamente su interés en esta sesión y recordarles que por haber acudido a Expo Posgrados ya son acreedores a un 20% de beca en su colegiatura. De todas maneras, aquellas personas que postulen y sean admitidas también tienen la posibilidad de postular por la beca Ibero, donde podrían posiblemente obtener más. Esa es una beca por estudio socioeconómico. Y el otro recordatorio es que este sábado va a haber una visita guiada por las instalaciones de la Ibero, la cual se las recomendaría mucho para que vayan explorando el espacio físico donde se desenvolverían en los próximos años si deciden venir con nosotros. Ahí les puse, David, mi dirección por si tienen preguntas, comentarios sobre las partes que estamos viendo, con mucho gusto. Excelente, muchas gracias, Isidro. Un Gracias, gusto. Alejandro. Gracias a todas y Muchas todos. gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Chao, Claudia, buenas Gracias a tardes. todos. Hasta luego. Gracias, Claudia.